Bien, entonces vamos a ver el día de hoy lo que son las integrales. Las integrales, bueno, básicamente son operaciones que serían consideradas como la operación inversa de la derivación. Y justamente parte de su definición se puede decir lo siguiente: si f de x es obviamente, una función continua, o una función que también tiene derivada, entonces podemos definir de la siguiente manera. La integral, generalmente voy a utilizar este símbolo de integral. Básicamente nosotros vamos a aplicar esto a una función, la integral de la función f de x. Para poder integrar, adicionalmente, requiere tener un diferencial de x. La integral como tal, entonces, viene casado integral y el diferencial de x, y esto sería aplicado a la función f de x. Esto es igual a una nueva función f de x mayúscula y adicionalmente a sumándole una constante. Esto es así donde sí y solo sí podríamos definir esta forma: f' de x es igual a f de x. Y básicamente c es una constante de integración. Entonces, la definición de una integral básicamente es aquella operación que hacemos a una función f de x obteniendo una nueva función f de x, tal que esta función f de x era la derivada de la función f de x. ¿Ya? Entonces, si efectivamente nosotros teníamos esta función, si yo derivo esta función, automáticamente tengo f de x. Si yo integro f de x, obtengo f de x. A eso se refiere. ¿Ya? Y si nosotros trabajamos de esta manera, entonces podría ya con esta definición obtener justamente los resultados de algunas funciones, ¿no? Por ejemplo, así a grosso modo, un ejemplo. Si tengo la integral de 2x diferencial de x. A ver, de manera simple, tomando esta definición, ¿ya? Integral de 2x diferencial de x. Bueno, tengo que obtener una función f de x anterior, tal que yo haya tenido acá esta función 2x, f normal sería antes de derivar esta función. ¿Con qué función llegaría a obtener 2x antes de derivar? En este caso, antes de derivar, si yo tengo x al cuadrado, es decir, x al cuadrado, ¿cuál es la derivada de x al cuadrado? Su derivada es 2x. ¿Ya? Entonces, ese sería el resultado. Pero tenemos acá justamente una constante. ¿Por qué? Si yo derivo esto, me va a dar 2x y derivando la constante también se hace 0. Entonces, automáticamente vemos de que, bueno, cualquiera sea la constante que aquí haya,
derivando, igual voy a tener este resultado. Por eso es que siempre aparece una integral, una constante de integración. Cuando nosotros hacemos el proceso inverso, podría ser que esta sea sola la función o que haya tenido sumado una constante, ¿ya? No necesariamente tiene que existir la constante, o sea, puede ser esta constante igual a cero, pero eso me indica la integral, que no sabemos si es simple o no, entonces se pone una constante. Aquí he hecho la integración, entonces por tanteo, ¿no? Sabemos qué función me daría aquí 2x antes de derivar, x al cuadrado. Entonces, de esa forma estaría procediendo. Obviamente, podríamos empezar a hacer de esa manera algunas integrales, ¿no? Por ejemplo, conocidas como las que conocemos trigonométricas. Por ejemplo, la integral del seno de x, diferencial de x. ¿A qué sería la integral del seno de x? Una función que me dé seno de x. Antes. Entonces, ¿qué función derivando me da seno de x? El coseno. Si yo derivo el coseno de x, ¿qué valor me da? Me daría la derivada del coseno por tablas es menos seno de x. Me daría menos y aquí me tiene que dar más. Entonces, lo que hago es le aumento acá un signo menos y ahora si su derivada de esto me va a dar el seno de x. Y bueno, siempre le sumamos una constante, ya que podría haber tenido o no esa constante, ya que si yo derivo esto, igual voy a tener seno de x, tenga o no tenga esta constante. Entonces es mejor siempre ponerla porque podría haber existido. De esa forma se puede hacer las integrales de una manera, diríamos, intuitiva, ya que podemos llegar, porque justamente entonces estamos viendo de que la integral es el proceso inverso de la derivada. Yo integro esta función, tengo esta función. Si yo derivo esta función, obtengo esta función. ¿Ya? Entonces, obviamente, podría trabajar de esta manera, pero no es muy útil porque si ya tengo funciones más complicadas, ¿no? Más trabajadas acá, ya es más difícil intuir cuál es el resultado que me va a llevar acá. Y ahí es más complicado, ¿no? Entonces, no puedo hallar directamente con esta función de que es más complicada, intuir esta función es muy difícil, así. Entonces, para ello lo que tengo que hacer es aplicar algunos métodos de integración o inicialmente vamos a utilizar primero algunas propiedades y luego algunas tablas. Entonces, vamos a ver algunas propiedades primero. ¿Ya? Antes de esto, existen dos tipos de integrales. Las definidas, las indefinidas. ¿Cuál es la única diferencia? En este caso, esta integral justamente es indefinida. Una función de x, diferencial de x. Esta es una integral indefinida. Y esta sería una integral definida, donde tenemos límites a. Esto va desde a hasta b. Función x.
Entonces, la única diferencia, esta integral obviamente no sabemos desde dónde a dónde cubre para la función f de x y esta integral definida sabemos que la voy a analizar simplemente en el intervalo a y b. Si nosotros obviamente tenemos una integral indefinida, al no estar totalmente definidos sus parámetros, por eso tenemos una constante de integración. Cuando la integral ya está definida, esta constante ya la vamos a obtener automáticamente, por lo tanto no se la toma al momento de integrar, ya va a salir del resultado. Inicialmente vamos a ver entonces todo lo que son las integrales indefinidas para entender primero el funcionamiento de las integrales y una vez sepamos resolver las integrales y conocer los distintos métodos, vamos a aplicar las integrales definidas para dar alguna otra aplicación. Decíamos entonces cuáles serían tenemos unas propiedades o teoremas de las integrales básicas. Igual que en las derivadas, tendríamos algunas propiedades o teoremas básicos. Primero, la derivada de una integral si nosotros tenemos acá esta función, voy a hacer así. Bien. Si yo tengo una función de este tipo, o sea, la integral de una función f de x, y nosotros derivamos esta integral, justamente al ser una función inversa, un proceso inverso de la derivada, simplemente anularía la derivada, anularía la integral. Y lo que me quedaría simplemente va a ser la función f de x, primera propiedad. La derivada de una integral es la misma función, ¿sí? Ahora bien, no hemos visto tal vez el tema de diferenciales en la parte de algunas aplicaciones de las derivadas. Cuando hablamos de derivadas, de diferenciales, bueno, hallamos una derivada, pero no respecto de una determinada variable. Entonces, podríamos tener otra propiedad similar a esta. Si nosotros le aplicamos acá el diferencial, es decir, la derivada de esto, básicamente igual voy a tener esta derivada, lo mismo. Pero como no estamos indicando respecto de qué variable o algo, entonces voy a quedar acá, me quedaría aquí el diferencial de x, ¿ya? Cada que derivo una variable respecto a una variable, siempre le pongo el respectivo diferencial. Aquí estoy sacando la derivada prima directamente, es una derivada total, entonces se elimina este diferencial. Pero si solamente aplico el diferencial, entonces voy a derivar igual de la misma forma, pero siempre va acompañado del diferencial de esta variable. Ya que en este caso sería respecto de x, entonces tiene un diferencial respecto de x. Tenemos la función también al revés. Si nosotros tenemos la integral del diferencial de una
función. Por ejemplo, si yo tengo acá diferencial de esta función. Si ya tenemos esta función, bueno, en este caso, como ya es diferencial, no necesita tener otro doble diferencial. Entonces, en este caso, el diferencial de f de x me va a dar justamente f de x por dx, este resultado, ¿ya? Diferencial de f de x me va a dar f de x, o sea, la derivada f de x por el diferencial de x. Entonces, básicamente, integral con diferencial, lo que hacen se anula y solo me quedaría la función, en este caso, f de x. Y bueno, como no está definida, una constante. Propiedades básicas que tenemos de las integrales. Si nosotros tenemos la integral de una función multiplicada por una constante a, las constantes pueden salir fuera de la integral. Igual que en las derivadas, ¿no? Las derivadas generalmente salían fuera de la derivada y podíamos proceder a hacer el proceso independientemente de esta constante. Lo que no implica que la integral de una constante no tenga un resultado, sino que en este caso, vamos a ver después con tablas, esa sería una propiedad que simplemente podemos sacar la constante para facilitar esta integral. Y de la misma forma podría ser ya generalizando, si nosotros tenemos dos funciones, es decir, aquí tengo la función a f de x más b por g de x. Tengo dos funciones y obviamente ambas todo por diferencial de x. Lo que puedo hacer es, puedo hacer la integral por separado. Entonces podría ser la integral de 1 más, y también sacar las constantes, b, la integral del otro por separado, y en este caso sería de g de x diferencial de x. Entonces puedo aplicar la integral por separado. ¿Ya? Entonces serían algunas de las propiedades que tenemos acá. Esta T1. T2. T3. T4 y teorema 5. Esas son las propiedades de las integrales como parte básica para poder llegar a integrar una función mayor.